kinder y primaria, creo que no cabe más que una educación bastante normal, bastante convencional. Es en secundaria en donde empieza el proceso del yo, tomar esta parte de, pues bueno, mi formación como persona, mi carácter, pero no es algo que, al menos en la gran mayoría de personas, sea el momento preciso y tampoco las personas y mucho menos el lugar, al menos para la secundaria a la que yo fui, que fue una secundaria pública técnica. Un profesor, si acaso, fue relevante en el sentido de que me enseñó algo, pero hasta ahí. Cuando entré a estudiar con usted, que comenzó a darme clases, vino todo este conocimiento que pues yo nunca lo tuve, jamás se me había presentado en la forma en la que usted me presentó y más que eso, nadie lo había hecho tan asombroso e interesante como usted. Decían que una de las facultades más importantes para los griegos era la capacidad de asombrarse de las cosas. Y pues yo en ese momento comencé a asombrarme mucho de lo que podía estudiar. Querías medicina, pero también terminaste estudiando filosofía. Ajá. Exactamente. Comencé en CCH Sur, eh, fue en la escuela a la que logré quedarme. El proceso y cómo es que llegué a Tú estabas yendo filosofía. a otro curso y ya después conmigo, cuando yo te comencé a dar clase, fue cuando comenzaste a subir también, ¿no? Exactamente. Después de que me haya quedado en CCH Sur, comenzamos a tener una especie de pequeñas reuniones. Además, ajá, después, ajá. El nombre era Cómo romper a la madre un samurái, que es ¿Cómo prepararse. romperle la madre al samurái? Exactamente, que era prepararse más que la persona o que alguien como un samurái que es súper preparado para cualquier situación. Y ahí comenzó creo que la idea de cómo preparar a las personas, más que nada a los jóvenes, a estudiar tanto para lograr sus metas y también sus sueños. Ahí fue como un momento muy importante para mí de manera personal, pues en CCH Sur no hubo un momento clave, una relevancia importante en alguna de las materias, exceptuando una que es la que terminé estudiando, que es filosofía. Las clases eran normales, eso sí, el ambiente libre, entre comillas, que nos daba la escuela, pues permitía que yo pudiera pasar mucho tiempo leyendo, aprendiendo. El Y siempre proceso. te daba también buenos títulos. Exactamente, los libros nunca faltaron y los buenos títulos tampoco. Mi proceso de educación fue muy personal durante esos años, no fue algo que se haya encargado a alguien. Además de usted, la única persona que me recomendaba que leer era un profesor de filosofía, pero ya eso fue al final de la preparatoria, ya fue en el último año. Ahí, tanto en la secundaria como en la preparatoria, le estabas pasando mal, ¿no? Emocionalmente y en algunas cosillas ahí que tenías pendientes y que te desmayabas y que también te daba talicardias y esos temas. Sí, Que también, pues creo que no en su totalidad, pero te estuve acompañando lo mejor que pude. exactamente. No, nunca faltó realmente su imagen y su presencia. Pero sí, fue complicado debido a que hay estos problemas de angustia. No se llegan a medicar o a recetar bien qué es lo que padecía. Ya al final, después de varios tiempo, fue que lo que resultó que fueron cuadros de ansiedad o una especie de síntomas semejantes que hacía que yo me desmayara. Y pues fue algo que tampoco, solamente después de mucho trabajo, después de pasar mucho tiempo conmigo, trabajo personal, esto que decía Aristóteles de pasar de acto a potencia, es entonces que ya logré controlarlo o que no me llegara a pegar como me pegaba antes. Y fue así, llegando a la universidad, pues escogí la carrera de filosofía. Llegó algo que no había contemplado en cierto momento, que era la vocación. Como tal, pues medicina, como otras carreras, son las carreras que cualquier familia, cualquier madre o padre quisiera que sus hijos estudiaran, pero a veces que no se tiene la vocación. Y más que nada, como decía Howard Gardner, la inteligencia, hay varias inteligencias para varias cosas. Entonces, yo creo que en ese aspecto puede que haya sido una sorpresa para todos, inclusive para mí, el haber estudiado enganchándome tanto a los textos de filosofía y a filósofos y a los libros en general, que era como mi principal interés.
Creo que te llevaba mucho también para solucionar muchas cosas, ¿no? Creo que la persona que estudia psicología o filosofía y la estudia bien, sí termina resolviendo muchas cosas de su vida porque al final está en contacto por inmersión en muchas cosas y quien, porque muchos de los que estudian psicología al final no le echan suficientes ganas para resolver también sus temas y tampoco se topan con buenos profesores en la universidad y terminan poniendo un changarrito que porque no consiguen trabajo y pues ahí también hay algunos focos de psicólogos que pues en algún momento no pueden atender correctamente a la persona. Pero yo creo que cuando tú estudias filosofía, sí es por un tema más personal, por un tema más para entenderte mucho mejor, para entender mucho mejor el mundo, para esa cosa que hacía Spinoza, ¿no? Tallar las lentes. Y que en mi novela Alex dice, pues tallar las lentes, pero también es para que tú con esa preparación puedas ver el mundo de forma distinta, ¿no? Exactamente. Sí, no, definitivamente le debo mucho a la filosofía porque me ayudó a algo que pocos logran y creo que nadie logra en su totalidad, que fue a madurar. Sí, porque también está muy estigmatizada la filosofía, ¿no? Está como te tachan de marihuano, te tachan de porro, te Sí, tachan exactamente. de humanista, te tachan de zurdo, te tachan de izquierdas, te tachan de muchas cosas, pero cuando uno se prepara correctamente con la filosofía, es otra cosa la vida. Sí, es como una materia que platicábamos sobre eso, cuál es el lugar de la filosofía actualmente en el mundo actual. Creo que pasamos como de todas las corrientes filosóficas que hay, todo el problema, el espíritu en general de la época, pues hace que la filosofía El eh, espíritu del tiempo, el exactamente Zeitgeist, ajá. tenga otra vez que volver a tener esa importancia, esa relevancia como la tuvo en el siglo XX, con filósofos en estricto sentido que querían hacer algo diferente, como puede ser Husserl, que es un proyecto filosófico Decimonónico, ajá. de ciencia, filosofía como ciencia. Entonces, para mí, pues eso creo que es importante, se ha olvidado un poco. En un libro que se llama Tras la virtud, el autor decía que la filosofía era como un, una herramienta que uno olvidó en el garage y que está nada más acumulando polvo, pero que ahí está y que puede volver a encontrar. En la universidad, que Y lo estamos viendo con el Renacimiento de forma muy escurridiza y medio light con el tema de los estoicos y estas cosas, ¿no? Que sí volvió sí, esas éticas de de la serenidad, ajá. volvió nuevamente por, creo que los tiempos son, es importante que, vaya, ahorita uno de los libros que yo recomendaría leer sería el concepto de la angustia de Kierkegaard, porque es el momento actual son tantas posibilidades, o bueno, es pensar que uno se queda sin posibilidades y no tiene esa inteligencia creadora, que justamente la angustia, por ser un concepto negativo, llega a ser algo positivo porque nos empuja a crear justamente esas posibilidades Sí. y a ser creadores. Eso fue lo que me pasó un poco en la carrera. Sí, estuvo la angustia del campo laboral y a qué dedicarme, qué es lo que hace un filósofo en una sociedad como la que tenemos ahorita. Pero uno o dos profesores que me enseñaron historia de la filosofía, fueron los que me acercaron, digamos, como a lo que decidí ponerme a estudiar. Si es que iba a saber un poco de algo, sería de eso, que son los griegos y los alemanes. No hay otros filósofos, como decía, ¿te acuerdas, no? No, no sé. A Octavio Paz se le acerca a Ortega y Gasset y le preguntan a los filósofos y le dice, pues no hay otros si no son los alemanes o los griegos. Sí. Si bien el ambiente de la universidad llega a ser muy apático, muy indiferente con el estudiante, creo que es un ambiente bueno para que el propio estudiante, por decisión, por vocación o por voluntad, decida formarse, decida aprender, decida crecer como persona y pues nunca dejar de conocer nuevas cosas. Me ayudaron mucho las bibliotecas tanto de mi facultad como de la universidad. Los profesores, uno que otro,
La del CCH también está muy bien, pero casi nadie lo ocupa. Sí, eso es algo que nadie sabe. La biblioteca SSH Sur tiene libros que no sé cómo lo hacen para conseguirlos, pero ahí los tienen. Qué bueno. Solo que no, cuando yo sacaba No hay demasiada libros, difusión. No hay personal preparado para decirles ahí está la vida, ¿no? no, No está la pitonisa del oráculo de Delfos que les dice vayan allá. no, definitivamente no está. Y todo el paso por la carrera, algo muy importante creo que se tienen que saber de las carreras, medicina, derecho, filosofía, la que sea, es que no llega a gustar toda, en su totalidad. No conozco yo a alguien que diga es que me gusta todo, todas las materias que vi en medicina, todas las materias que vi en derecho. A mí no me gustaron varias materias de mi carrera, pero había una o dos materias que realmente me gustaban mucho, que realmente me interesaban mucho, y fueron las que me obligaron o las que me empujaron a terminar la carrera. Así es esto, así es esto. O sea, regularmente cuando una persona nos debe de entusiasmarse por ella misma, eh, a mí también muchas cosas no me gustaban, pero yo jalaba el hilo de las cosas que más me gustaban y me entusiasmaba para poder, pues sí, lograr algo dentro de ese sistema, ¿no? Sí, fue justo eso para mí, fue la historia, la que me gustó muchísimo, y uno que otro filósofo. Para alguien que estudie medicina puede ser una materia, derecho, igual un poco lo mismo. Creo que es algo importante. No hay que sorprenderse de que haya cosas que no le gusten a uno, porque siempre van a estar. Nunca todo va a ser agradable, pero al menos las que son agradables, pues sacarles el máximo provecho, y que sea el hilo conductor de seguir jalándose como el hilo de Ariadna para poder llegar o poder regresar a donde uno quiere ir. Me gustaría, pues, que recomendaras, si alguien quiere estudiar y no sabe qué estudiar, ¿qué le recomendarías a esa persona para que encuentre su vocación? Si alguien quiere estudiar algo, yo creo que lo importante sería conocer un poco como los renacentistas querían hacer, conocer de todo. No a profundidad, no se puede conocer de toda profundidad, pero sí al menos darse una idea. El hacerse a uno mismo se hace nada más viviendo y conviviendo con los demás. El conocerse a uno mismo es conociendo a los demás. O cuando le preguntaban a Sócrates que él era el hombre más inteligente el oráculo le dijo que era el hombre más inteligente de Grecia, no se lo creyó, y fue luego con los atenienses, con las otras personas, para saber si sí era cierto o no. Ya se dio cuenta que al final, pues un poquito así, pero lo importante fue que no se quedó aislado. La Sí, claro, capacidad ¿no? de convivir, Sí, de... y es algo que también se olvida este tema de la alteridad o de la otredad. Que creo que hay un verso de Julio Cortázar que dice, eres mi espejo, para verme tengo que mirarte, ¿no? Sí, sí es muy importante el tema de nosotros no estamos aislados, aprendemos mucho de los demás. Tenemos, y igual Fichte, ¿no? Ese tema del yo, cuando Sí, comienza a elaborarse, dice, "Pues, soy yo, pero tiene que haber otra otro cosa yo. para Ujú. entender quién soy yo. Exactamente. Yo creo que haciendo eso, conociendo gente, vaya conviviendo y no aislándose, es la manera en donde uno puede llegar a saber qué es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta, y así pues bueno, llegar a qué es lo que quiero, cómo voy a lograrlo, y más que nada el por qué voy a querer yo eso. Es normal que a los 20 años no se tenga una idea clara. Yo creo que tú puede ser suerte, no sé, de que Importa mucho la suerte, incluso para el examen a veces importa mucho la suerte, sí, ¿no? claro, Porque muchos terminan entrando, pero por suerte, pero también un poco por trabajo, pero sobre todo por suerte, pero ya después comienzan a reprobar adentro, ¿no? Comienzan a fallar ahí. Entonces sí, sí debe haber ese tema que se lo tomen muy en cuenta los papás y también los alumnos, de decir, no solamente voy a pasar un examen, voy a aprender para tomar mejores decisiones, porque la educación también es eso. Creo que la esencia de la educación es enseñar a decidir correctamente. sí, definitivamente. Para mí, bueno, eso fue
fue raro que al final sí me gustara filosofía y sí estuviera estudiando filosofía en ese momento igual, a la edad que tenía, pero es muy normal ver en la carrera, va a ocurrir que los salones se van a comenzar a quedar más vacíos, entre más pasa el tiempo menos compañeros habrá. Y es completamente normal el equivocarse, del error es que uno aprende cosas, de un acierto nadie aprende nada. Eso se veía en la mayéutica, pero creo que también hay mucha irresponsabilidad de los profesores, ¿no? Sí, Cuando Sócrates comenzaba con muchos alumnos y solamente quedaban pocos. Pero actualmente sí se tiene mucho desinterés por parte de los profesores para llevarlos hasta allá. O sea, son pocos los profesores que de verdad se toman ese trabajo de anivelar los grupos, de hacer que todos pasen el río. Y además que ya en la otra orilla del río estemos para recibirlos, porque es cuando se forma el equipo y también cuando dices, prefiero pertenecer a esto a pertenecer al pasado, ¿no? sí, muy bien. No, no lo pude decir mejor. Sí. Sí, porque también es otro tema. Cuando tú dejas de pertenecer a un grupo que es el en el que estás enraizado, se tienen muchos, se tienen muchos miedos, porque dices, ya no pertenezco, o si voy a pertenecer, y qué voy a hacer después de esto. Hay muchísimos miedos. Y también, yo lo platiqué ayer con Lalo, el tema de la caverna. O sea, al final, como tú te vas y quieres regresar con ellos, y al final te dan una madriza, ¿no? Por decir, güey, no, estás pendejo, estás haciendo las cosas mal. Entonces, saber que también este proceso es para mejorar y encontrar otras cosas mucho mejores, ¿no? Eso que actualmente se ocupa mucho y que lo dicen muchas personas que están logrando cosas es de, pues tú eres el promedio de las personas con las que te rodeas, ¿no? Sí, es algo bastante normal. Vaya, al final, como la fuente tanto de la, bueno, esto es un libro que se llama justamente así, La fuente de la religión y la moral, de Bergson, es lo mismo. La sociedad, el lugar en donde nacemos, un poco, a lo mejor Kant no estaría de acuerdo con esto, pero sí determinan a la persona, vaya, les dan las costumbres, que la moral, que es en un sentido relativo, su ética. La ideología de la tribu. Exactamente. Pues normal que pasen ese tipo de situaciones. Al uno comenzar a crecer, al uno comenzar a aprender, las personas con las que se rodea, puede pasar dos cosas, o es aceptado o es rechazado nuevamente. Puede ser en esta... Pero también evitar el miedo al rechazo, ¿no? Creo que una de las cosas más importantes cuando quieres como cambiar es no tener miedo al rechazo. Encontrar la seguridad es Sí. el piso firme en donde uno sabe que por más que pase un temblor gigantesco, va a quedarse así ese pilar en nosotros. Puede ser lo que hemos aprendido, nuestra propia persona, pero creo que lo importante sería que no sea en un tercero o en un tú. Sí. El principal pilar, por más que haya este rechazo, esta angustia, vaya, es uno mismo. Y de uno Claro. mismo, aunque tiemble y pase lo que sea, pues si uno sigue trabajando, uno sigue creciendo, se pueden lograr muchas cosas. Sí, y es el tema también principal de uno de los pilares de Fundación Huawei, que es la bondad. O sea, al final siempre vamos a ser bondadosos, pero no hay con quién más ser bondadoso que con uno mismo, ¿no? Siempre debemos de buscar la otra edad, pero sobre todo buscar el yo. Buscar el yo con un egoísmo correcto, ¿no? Con un egoísmo que no sea un egoísmo imbécil. Digo, la palabra la toca Fernando Sabater en Ética para Amador, que es en vez de ser que ocupa el bastón, ¿no? Entonces, busquemos no trabajar con un bastón para caminar y que sean nuestras propias piernas las que nos dirijan correctamente. Claro, también lo dice Kant al decir que uno no puede ser bueno con los demás y no es bueno consigo mismo, Sí, en claro. primer lugar. Y pues sí, es lo que nosotros aquí, con la fundación,